Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Mi nombre es David, tengo 40 años y vengo de una familia tradicional antioqueña de los años 80 y 90. Padre, madre y 2 hijos, hombre y mujer. Si digo tradicional, obviamente será cristiana y católica. Desde pequeño estudié en colegios de sacerdotes, primero con los agustinos y después los salesianos. Podríamos decir que desde ese momento comencé mi exploración por lo divino. Siempre me causó curiosidad, alegría, pero también algo de nerviosismo y sufrimiento, por las cosas que en ese momento de mi edad eran difíciles de entender. En algún momento de mi vida sufrí una lucha entre el bien y el mal, cielo e infierno, Dios y el diablo. Esto me generó una gran curiosidad por estos temas y las profundas ganas de explorarlos más a fondo. Sin embargo, con el paso del tiempo olvidé mis creencias, me desligué de Dios y de sus enseñanzas, pasé a vivir el día a día desde lo terrenal, desde lo tangible. En este punto de mi vida, 4 décadas después de mi nacimiento, regresó la inquietud por lo divino, por lo sobrenatural. Despertó en mí una necesidad de explorarlo, pero no como un fiel, sino como un investigador. Quiero saber el porqué de las religiones, qué dioses existen, cómo nos comunicamos con ellos. Quiero explorar los diferentes credos que se practican en el departamento de Antioquia. Quiero explorar a Dios desde las diferentes casas donde Él habita. Como seres humanos tenemos una gran cantidad de experiencias placenteras en nuestras vidas, todas ellas asociadas a la felicidad. Pero también por nuestra naturaleza en ciertos momentos podemos experimentar otras sensaciones no tan placenteras. Angustia, ansiedad, tristeza y dolor. Incluso en muchos casos experimentarlas todas juntas y por un largo periodo de tiempo. Solemos llamar a esto sufrimiento. ¿Pero qué es el sufrimiento? ¿Qué clases de sufrimientos existen? ¿Por qué sufrimos? El Bhagavad Gita nos especifica muy bien o muy claro que el factor que predomina bastante sobre este sufrimiento en esta vida es el apego. El apego es aquello que no nos permite tener claridad en cualquier avance que nosotros queramos tener en esta vida, bien sea material, espiritual, personal, emocional, sentimental. Porque detrás del apego viene un sentimiento, y este sentimiento es el que nos obliga a mantenernos atados a alguien o a algo, bien sea un objeto, bien sea un animal o bien sea una persona. Entonces, el apego es lo que genera el mayor sufrimiento en esta vida. No, ponlas ahí, que enseguida yo las voy organizando, no te preocupes. Yo creo que es como el sabor, es tan difícil de definirlo en palabras, pero tan claro cuando se vive la experiencia que a nadie le cabe duda de saber qué es el sufrimiento. Cuando el sufrimiento se tiene, es categórico, la vida pierde color, la vida pierde sentido. Hay sensaciones de agobio, de angustia, el cuerpo incluso se comporta de una manera alarmante,
puede haber dolores. ¿Cuántas personas no hablan de sus dolores, no necesariamente por enfermedad, pero sienten un ardor, una opresión en el pecho, un ardor en la boca del estómago? Es decir, el sufrimiento es una suma de experiencias no placenteras, no agradables. En términos budistas, el sufrimiento literalmente es la acción de aferrarse y no querer soltar. Al agarrar las cosas que queremos y que nos gustan, en el caso extremo, la persona avara, que quiere retener la riqueza, sufre muchísimo. El enamorado, que no es correspondido, pero no quiere soltar, sufre muchísimo. Es decir, yo creo que hay ejemplos muy claros donde el aferramiento es la raíz del sufrimiento. Lo primero que tendríamos que aclarar es que cuando hablamos del sufrimiento hablamos del sentido, es decir, estos límites, estas carencias, estas necesidades naturales de la vida, cuando pierden sentido existencial, es cuando ya hablamos de sufrimiento. Entonces tenemos un sufrimiento que es connatural a la vida, a la condición humana, por ejemplo, la enfermedad, el dolor, la frustración, las angustias naturales por las pérdidas, por los duelos. Y tenemos otro sufrimiento que viene como impuesto desde afuera, que nos viene por la realidad que ya está ocasionado por la libertad humana, por ejemplo, la injusticia, la pobreza, la violencia. Siempre es necesario plantear las dos realidades para poder entender tanto el origen como la manera de afrontarlo y, donde sea posible, también de erradicarlo. Me dirijo al barrio Calasanz de la ciudad de Medellín. Allí me reúno con el profesor de teología Juan Sebastián Hernández, quien me cuenta sobre la asociación que existe entre el sufrimiento y la religión. El sufrimiento es una palabra inadecuada porque ya expresa un desarrollo ideológico. La palabra sufrimiento viene del latín sufere, que ya implica cargar algo, soportar. Y eso implica ya una narración en la cual todos nosotros, independiente de la cultura que tengamos, del lugar en que hayamos llegado histórico, cronológico, nos han inducido, que sobre todo en Occidente, nos han hablado de una historia en la cual cargar el dolor, soportar el dolor, es una especie como de ganar puntos, millas acumuladas para el más allá. Entonces ya hay toda una explicación religiosa y el campo, la palabra va a ser parte del campo del componente religioso y moral de Occidente. Más preciso sería hablar del dolor, porque el sufrimiento es dolor ideologizado, o sea, en el sentido neutral de la palabra ideología, es decir, pasado por una construcción con ideas, que es cultural, que la necesitamos además porque las ideologías nos enseñan a relacionarnos con el mundo, nos explican el mundo. De ahí viene, por ejemplo, el asunto de las mitologías, las concepciones teológicas, teogónicas, cosmogónicas, esas grandes narraciones que nos explican el mundo. Hay que recordar, por ejemplo, que el primer gran dolor desarrollado culturalmente como sufrimiento es respirar. Por eso lloramos cuando nacemos, porque se nos están abriendo los pulmones por primera vez y los estamos utilizando. Nos duele respirar y partimos de este mundo también con dolor. Todos alguna vez lo hemos experimentado. Existe un dolor que es físico, que se produce en nuestro cuerpo por causa de algún daño o mal funcionamiento de este. Pero hay otro dolor que incluso puede ser más intenso y causarnos más daño. El dolor moral, emocional. Esa sensación de no tener nada en el cuerpo, pero que a la vez te duele todo. Experimentar que nada tiene sentido, que te duele literalmente el alma, que tu corazón y tu mente se hacen pedazos y lo peor, no encontrar la salida. El sufrimiento está muy cerca del dolor. Cuando hablamos de dolor, hablamos de una experiencia orgánica. Soy médico y entiendo muy bien que el origen del dolor tiene que ver con la estructura del sistema nervioso. Hay sensores. Se sobrepasa cierta información de calor o de presión y duele, el cuerpo está hecho para reaccionar.
Hasta ahí el dolor es una experiencia física, no placentera, pero que dura poco, breve. El sufrimiento como característica dura, se prolonga. ¿A partir de qué? De la actividad de la mente, dándole vueltas a las cosas, buscando explicaciones donde no es fácil encontrarlas, inculpándonos, porque mucha parte de nuestro sufrimiento es la vergüenza, la rabia, el miedo, toda esa cantidad de cosas que agitan la mente. Entonces el sufrimiento es una experiencia adicional, accesoria, que hace que la experiencia física del dolor se amplifique. Entonces, la causa del sufrimiento la tenemos que buscar en el lugar donde cada uno de nosotros es responsable de ella, nuestra propia mente, la actividad de nuestro pensamiento y de nuestras emociones. El dolor pertenece a la condición humana finita, limitada, y hace parte del haber venido a este mundo y la posibilidad que conlleva el vivir una vida donde el dolor aparezca, tanto el dolor físico como el que llamamos dolor moral. Pero ya el sufrimiento es un nivel que tiene que ver con el sentido. Cuando no encuentro sentido en el dolor, cuando el dolor se vuelve absurdo o angustioso, es cuando nosotros hablamos de sufrimiento. Pero siempre será mejor ubicar la categoría sufrimiento en el ámbito del sentido, porque hay gente que tiene dolor, pero que no sufre. Hay enfermos que tienen una enfermedad grave, dolorosa, difícil, radical, que pudiéramos llamar casi con un diagnóstico irreversible, y experimentan sentido para la vida. Y hay gente que experimenta el absurdo de la vida, la frustración y la angustia, y nada les duele. Me reúno con Ana María Castillejo, quien me contará cómo desde la psicología se aborda el sufrimiento y el dolor, y cómo la espiritualidad se puede asociar con esta rama de la ciencia y ayudarnos a superar estos padecimientos. Digamos que desde la psicología el sufrimiento se puede asociar más es como a la gestión del dolor, a la forma en la que cada ser humano reacciona frente al dolor, ¿cierto? ¿Qué hace con su dolor? Que en la mayoría de ocasiones, a través del sufrimiento y a través de escenarios completamente fuertes y dramáticos para la mente, es que las personas también de alguna manera pueden superarse, pueden ser resilientes, pueden buscarle incluso un significado mucho mayor a sus vidas, porque finalmente hace parte y es inherente a nuestra condición humana. Yo siento que la psicología y la espiritualidad tienen que integrarse, porque somos cuerpo, mente y espíritu, ¿cierto? Y todas están completamente conectadas. Entonces, yo pienso que la parte espiritual relacionada con el sufrimiento, siento que nos puede ayudar en el sentido de que le podemos dar un sentido aún más grande a eso que por lo que estamos sufriendo, y finalmente un sistema de creencias muchas veces nos va a ayudar a soportar o a hacer un soporte o un peldaño seguro para que nosotros podamos atravesar específicamente los momentos difíciles o los momentos de dolor. Algunas personas o credos religiosos hablan del sufrimiento como una forma de agradar a Dios, o ven los sufrimientos como castigos divinos. Las religiones sirven como un lenguaje que le permite al ser humano tener mundo, interactuar con el mundo. El cristianismo tiene una particularidad muy importante frente al sufrimiento, y es que Dios es el que sufre. O sea, si me permiten el término, como una dramaturgia, como un gran escenario en el cual no es el hombre el que sufre, es Dios el que tiene que morir para que todos puedan tener un bienestar. Entonces invierte el estatuto del sufrimiento. El cristianismo en algún momento hizo escuela ahí, en pensar que el sufrimiento era o castigo de Dios o prueba de Dios, o una decisión del ser humano para lograr agradar a Dios. Creer
que las cosas ocurren en la vida porque Dios las dispone, incluso las más terribles y perversas. Lo único que nos permite concluir es que si fuera cierto que hay un destino, entonces nuestro Dios es un Dios perverso. Hay un término técnico en el cristianismo que se llama ascesis, que es la toma de conciencia de que yo puedo controlar, de que yo puedo manejar, de que yo puedo dominar muchas situaciones de la vida. Entonces hay algunas personas en algunas espiritualidades cristiano-católicas donde están convencidos que con ciertas privaciones o ciertos dolores o ciertos sufrimientos optados por ellos se puede agradar a Dios. Pero el cristianismo como tal, es decir, la experiencia de la fe que brota del Evangelio, no pondera el sufrimiento, no predica el sufrimiento, ni recomienda sufrir para agradar a Dios. Porque el Dios en quien nosotros creemos, que se ha revelado en Jesús de Nazaret, no es un Dios que quiere el sufrimiento, al contrario, es un Dios que ha venido al mundo en Jesús para luchar contra el sufrimiento, para buscar erradicarlo, y cuanto menos suframos, más plenos podemos vivir. Dios no nos quiere sufriendo, pero donde es inevitable, Él nos entrega su amor y acompaña nuestro camino. Como refugio en el Dharma, ante todos los seres, tomo refugio en el Buda. También en el budismo, porque lo estaba comentando, también pasa. Buda se enfrentó con una pregunta de orden filosófico. ¿Por qué sufrimos? Y sufrimos porque tenemos cuerpo, porque estamos encarnados, porque somos corporales. Pero para él, la palabra de que conjunta todo eso es sufrimos porque deseamos. Esa objetivación se adelantó siglos a lo que después en el siglo XX Freud con el psicoanálisis se iba a desarrollar, o que Nietzsche desarrolló en su filosofía cuando hablaba de lo dionisíaco y lo apolíneo en el ser humano, o también Schopenhauer, y lo estaba diciendo Buda por allá en mitad del primer milenio antes de la era cristiana. Es decir, es muy potente el desear es lo que nos hace sujetos de sufrimiento, de dolor. Entonces, conclusiones, esa la saca un niño, la respuesta la saca un niño de 5 años, dejar de desear. Buda decía de una manera extraña, pero categórica: yo enseño una sola y la misma cosa. Miren qué forma tan extraña de decirlo. Enseño el sufrimiento y el camino para abandonar el sufrimiento. Una sola y la misma cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que solo si se encara, se le da frente, si se interesa uno en el sufrimiento que conozco en mi vida, en mí, esto que llamamos mi persona. Si yo conozco el sufrimiento, quizás tome una decisión, y es abandonar, dejar ir, soltar, renunciar a cosas que me doy cuenta que generan sufrimiento. Y hay cosas que son simples y evidentes. Perfecta sabiduría. Homenaje a la perfecta sabiduría, preciosa y santa. La perfecta sabiduría ilumina. El sufrimiento no es una cosa total que se abandona, son pequeñas cosas que en nuestra vida diaria estamos haciendo de manera regular, frecuente, continua, y vivimos sin darnos cuenta de una manera mecánica y reaccionamos mecánicamente, y el volumen de nuestras emociones nos engaña y no nos damos cuenta. Entonces, en el budismo lo importante es desarrollar el espíritu de investigación, de indagación, de entender cómo uno mismo genera las causas del sufrimiento. Existen diferentes formas de enfrentar el sufrimiento cuando este no es físico. Terapia psicológica, escritura, meditación, arte y el deporte. Pero ¿cómo las religiones pueden ayudarnos a gestionar nuestras emociones y detener el sufrimiento? Que todos los protectores del Dharma reciban nuestras ofrendas. Hay 3 tipos de aprender en la vida para parar de sufrir. Nosotros podemos aprender escuchando, podemos aprender viendo o podemos aprender sufriendo. Nosotros siempre queremos aprender con el tercero. Nos gusta que nos den palo para entenderlo.
Es como el pantalón que le dan palo y palo para que salga el mugre, de lo contrario no sale el mugre. Como dice el Bhagavad Gita, dice Charvita Charvaranan, masticando el chicle masticado. Nos encanta sacarle sabor a aquello que ya no tiene. Nosotros no buscamos cómo salir del enredo, buscamos es cómo enredarnos más. Tanto la ética, la política como la religión son sistemas en los cuales se nos muestra que nosotros podemos transformarnos como si esos fueran elementos como ejercicios o métodos para obtener lo que necesitamos para luchar. Para luchar se necesita fuerza, valentía, vigor, energía. Y por eso nos muestran, son personajes en los cuales se muestra todos los elementos, todos los aspectos que yo debo reproducir en mi vida cotidiana. Y ahí entonces Hércules es un modelo para el desarrollo de una cultura y una sociedad a partir de esa cultura. Y Cristo mismo fue un modelo agonista. El término en griego técnico, me perdonan también esa otra palabra para hablar de luchar, es agonía. El único que puede afirmar en el mundo que Dios sufre con nosotros es un cristiano. Es decir, no hay otra religión del mundo, no hay otra experiencia ni religiosa ni espiritual que afirme a un Dios que sufra con, porque es un absurdo. O sea, Dios no podría sufrir porque dentro de las características que le damos a Dios por ser Dios es que no puede sufrir. Precisamente, si sufre sería una criatura. Pero nosotros afirmamos un Dios que sufre con nosotros y que desde dentro de la realidad lucha a partir de los mismos límites de la finitud y de nuestra libertad para que podamos erradicar el sufrimiento. Nosotros nos sentimos acompañados, nosotros sentimos que se puede encontrar un sentido definitivo para el sufrimiento y la gran prueba de esto es la cruz de Jesús, porque en la cruz está Dios sufriendo con nosotros, pero también abriendo el horizonte de la Pascua. Ahí es donde viene un elemento fundamental, un plus distinto, y es que nosotros creemos en la vida eterna y que sabemos que esa vida que está más allá de la muerte es una vida sin dolor, sin sufrimientos, no como una invitación a la resignación en esta, sino a buscar erradicar desde aquí lo que podamos, pero sabiendo que definitivamente seremos felices con el tema de la resurrección, que es fundamental en el cristianismo. El Bhagavad Gita nos especifica que para que nosotros nos desapeguemos de este tipo de sentimientos, tenemos que apegarnos a cosas espirituales, tenemos que apegarnos a aquello que proviene de un mundo superior. La espiritualidad nos realiza, la espiritualidad toma una posesión sobre nuestra vida y nos sitúa en este plano material, nos da a entender cuál es el tipo de sufrimiento que nosotros tenemos diariamente y cómo surgir de ello, cómo salir de ello, cómo evadirlo a través de actividades superiores. Es Buda que comprendió esto, y no el único, pero él entendió que era lo esencial. Nos dijo, suelten y vivan sin sufrimiento. Qué interesante, ese es el camino budista. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Entender que los procesos de sufrimiento son procesos de una mala elaboración del dolor, que nosotros hemos neurotizado, hemos vuelto enfermedad del dolor. Hay que aprender a reconocer que el dolor hace parte de la experiencia y que necesitamos ideas potentes y saludables que nos ayuden a reaccionar y a experimentar y a reaccionar con los demás en medio de nuestras situaciones difíciles que nos causan dolor físico, dolor moral y sobre todo a tratar de no ser generantes del dolor de los otros. El dolor es inherente a la vida humana, pero el sufrimiento cuando no es físico se vuelve opcional. Todo está en nuestra mente. Esta controla nuestras emociones. No es un tema fácil, tampoco es algo que sea rápido, pero lo cierto es que es un tema de determinación y que con la ayuda espiritual se puede transformar, salir del sufrimiento y convertir este en algo positivo. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.